Muy buenos días, es un gusto tenerlos aquí. Ya platicamos un rato con algunos. Tenemos personas desde Colombia, Guatemala, Ecuador, México, Costa Rica, República Dominicana. Hoy me acompaña Claudia Quintero desde Colombia. Ella es, como dicen en Colombia, es coequipera mía en el Paycheck Institute de Canadá, el EPIC, como yo le digo, más corto, y estoy muy contenta de tener este taller. Y hoy este taller va a ser un poco diferente a lo que hago siempre, porque generalmente cuando doy estas charlas o estas masterclasses, hablo yo durante más o menos 45 minutos, nos dan tiempo para algunas preguntas, pero en esta oportunidad quiero que hagamos un experimento. Vamos a hacer un experimento en una hora en donde vamos a hacer un mini laboratorio, vamos a hacer una práctica. Entonces necesito que pues todos estén súper atentos, como tenemos solo una hora, pues que tengan sus celulares listos porque vamos a hacer un ejercicio en una aplicación que se llama Mentimeter y para eso van a tener que leer un código QR. Así que estén listos para hacer un ejercicio. Quiero que sea como una clase, ¿no? Algo práctica, que realmente nosotros exploremos esa metodología que utilizamos en el EPIC, en el Emotional Paycheck Institute de Canadá, para que ustedes miren cómo funciona eh, eso del salario emocional y cómo nosotros podemos ser jefes que realmente inspiremos. O cómo, si ustedes trabajan en recursos humanos, cómo podemos lograr que nuestros jefes dejen de ser jefes que desgastan y se conviertan en jefes que inspiran. Entonces seguimos aquí viendo de dónde vienen, cuál es su rol. Me encantaría saber porque así tengo una buena idea de a quién le hablo. Claudita, bienvenida. Quiero que Gracias, te gracias. presentes. Gracias, muy buenos días para todos. Encantada de estar aquí con ustedes, acompañando a mi queridísima compañera de Villargi, quien es además nuestra coordinadora académica en el instituto a nivel internacional. Bienvenidos a este taller que vamos a trabajar el día de hoy. Estamos atentos por el chat, quienes puedan encender su cámara, su micrófono para que compartan. Bienvenidos. Y aquí estamos para apoyarles. Gracias. Pues voy a empezar a compartir mi pantalla eh, porque pues tenemos solo una hora y si quiero que haya un poco de participación, me voy a presentar porque algunos de ustedes pues no me conocen tan bien. Yo soy Debbie Argi, como dijo Claudia, ¿mira mi pantalla? ¿Sí? Sí, Ok. perfecto. Sí. Soy coach ejecutiva, he trabajado mucho con líderes, lo que busco es que los líderes puedan tener un ambiente de bienestar y que eso logre los resultados de su equipo. Me he especializado en la parte de inteligencia emocional, soy especialista en bienestar organizacional y salario emocional. Como dijo Claudia, soy la coordinadora académica, aparte de entrenadora del Emotional Paycheck en salario emocional. Y de verdad que me gusta todo lo que tiene que ver con bienestar organizacional y me gusta hacer énfasis en la parte de bienestar organizacional porque no puede haber solamente bienestar del colaborador sin que eso tenga un impacto en la organización y no puede haber un bienestar dentro de la organización si no hay bienestar de los colaboradores. Entonces, cuando hablamos de bienestar, hablo de que la empresa esté bien, tenga buenos resultados y que sus colaboradores estén bien. Entonces, esa soy yo para que me conozcan los que no me conocen. Y los objetivos de esta clase es que
ustedes prueben esa metodología del salario emocional. Voy a necesitar que piensen en un equipo de trabajo, que piensen en un indicador que falla en sus equipos. Vamos a hacer un diagnóstico express y vamos a ver cómo se conecta ese indicador que falla con ese diagnóstico que ustedes van a hacer muy rápidamente. Entonces, los necesito atentos y participativos. Así es que tengan listo su celular. Y voy a empezar ahorita con una pregunta. Me encantaría saber si su empresa ahorita piensa que está ahorrando en capacitación o si la realidad es que está pagando extra en rotación. Y como les dije, pues quiero que esto sea un poco de conversación. Me gustaría que alguien abra su micrófono y me platique o que me lo pongan en el chat. ¿Qué está haciendo su empresa hoy? ¿Busca ahorrar? Piensa que está ahorrando en capacitación, pero su realidad es que está pagando más en rotación. ¿Qué me dicen? Muy calladitos. Si no, va a ser como siempre una charla en donde solo yo hablo. Bueno, todo depende del punto de vista que ustedes lo vean y de parte de qué departamento sea. Por lo menos yo soy del departamento de ingeniería y ciertamente ingeniería, por ser un departamento muy activo por el tema de la producción, tenemos rotación de personal por insuficiencia en alguna parte, bien sea por dinero, bien sea un exceso de trabajo por cumplimiento de metas. Y entonces las personas, por muy bien que uno los trate como líder, termina yéndose. Ok. Yo por mi parte, yo por mi parte operativa, pues en parte de ingeniería, ahora no sé qué pensará el personal de recursos humanos, porque yo ven bajo otras perspectivas. Es que lo tenemos que ver desde nuestra perspectiva, ¿no? Porque cada quien tiene una, una vista diferente, una mirada diferente. Así es que mil gracias por participar y darnos tu mirada, Pedro. Gracias. Vamos a ver aquí qué me dice Mayra. Mayra dice que está ahorrando en capacitación, pero solo piensa. En general, está pagando por capacitación. Melanie dice que siente que se está ahorrando en capacitación. Entonces, a veces nosotros, yo trabajo con muchas empresas y piensan que no vale formar a sus líderes, porque de todas formas se van o que la gente igual se va si no forma a sus líderes. Y realmente lo que estamos es pagando un alto costo en la rotación. Y frecuentemente cuando pensamos en rotación, pensamos en el costo que es el desvincular, o sea, la indemnización o la liquidación que se le paga. Tal vez pensamos un poco en lo que cuesta reclutar, o sea, la parte de el reclutamiento, si se pagan anuncios, si uno es parte de alguna red, si tiene gastos de exámenes psicométricos, pero sabemos que la rotación es mucho más que eso. Es el precio o el sueldo de los líderes, es el costo de las horas extras de las personas que hacen parte del trabajo de la persona que se va, es la productividad que baja, porque nos hace falta una persona, ese desgaste que habló Pedro, porque hay sobretrabajo. Entonces, no siempre estamos ahorrando cuando dejamos de capacitar a nuestros líderes. Y eso es lo que hoy vamos a hablar en esta clase. Y a mí me gusta siempre empezar con estadísticas y muchos de ustedes tal vez ya saben o ya conocen esta estadística, que el 75% de las personas que se van de una empresa en realidad están renunciando a su jefe. Y quisiera que me pongan ahí en el chat, yo o yo no, si han visto
que se les va gran talento y que saben cuánto les va a costar reemplazarlo? ¿Quién ha visto, quién ha perdido buen talento y saben que va a costar reemplazarlo? Veo algunas sonrisas ahí. Yo, ok. Yo creo que todos hemos pasado por ahí, que tenemos un talento excepcional y por temas beneficios se van y nos pesa, porque entonces volver a entrenar a esa persona, a la persona que llegue y que se ajuste a nosotros, tiene que tener mucha resiliencia en ese término, ¿no? Sí, así es. Y qué, pensando en las cosas que pueden hacer que un colaborador renuncie por el jefe, ¿qué son esas cosas que hace que ese colaborador se vaya? Pónganme ahí en el chat. ¿Qué cuestiones hacen que un colaborador se vaya por su jefe? Veo que tenemos algunos participantes que han estado en la certificación de salario emocional. Me encantaría también escuchar de ellas. Falta de comunicación, falta de liderazgo, la forma de dar feedback. ¿Ok? ¿Qué más? Favoritismo, falta de empatía y confianza, mal liderazgo. ¿Qué es ese mal liderazgo? ¿Cómo sabemos que hay mal liderazgo? ¿Qué conductas o qué comportamientos nos dicen que hay mal liderazgo? El trato, el lenguaje inadecuado, control extenso, que no hay imparcialidad, comunicación, preferencias. eh, a veces no quieren dinero, quieren reconocimiento. Eso es importante. Gritos, la mala relación con el jefe inmediato. Yo he escuchado de falta de claridad, ahí está, ambigüedad, falta de crecimiento laboral, no se toman decisiones y si las hace y se equivoca no reconoce sus propios errores, hay una desconexión en la cultura. Entonces, esas son las cosas que están bajo el control de un jefe, no necesariamente dentro de la organización como la institución en sí, sino que de las personas. Entonces, hoy no vamos a hablar de teoría así complicada. Lo que vamos a hacer es ese mini lab que les hablé desde el principio, un experimento rápido en donde vamos a utilizar la metodología del Emotional Paycheck Institute de Canadá y en realidad va a ser solamente como la punta de lanza de lo que pueden ustedes aprender en el instituto. Entonces vamos a empezar con ¿qué es salario emocional? Sabemos que el salario emocional es ese conjunto de cosas, de sentimientos, experiencias que no tienen que ver con dinero, pero que hacen que las personas se queden dentro de la organización. Eh, el salario económico, pues sabemos que paga las cuentas y tiene que haber un buen salario económico. Sin embargo, el salario emocional es lo que hace que la gente quiera quedarse. Es como dice Jaime Leal, el salario económico atrae, pero el salario emocional enamora. No sé si alguien ha escuchado esa frase de Jaime. El salario emocional no es solamente eso de elevar la motivación y de elevar la moral, sino que tiene que ver con esa estructura de la organización, qué es lo que la organización ofrece y también qué es lo que el jefe ofrece. Y es más allá que tener beneficios aislados. Eso es algo que platicaba yo ayer con algunas alumnas de la certificación que estamos teniendo ahorita, que
hay muchos elementos que están dentro de una estrategia de salario emocional y que no se trata solamente de actividades aisladas. Entonces, quiero que pensemos en qué otras cosas o cómo podemos nosotros conectar el salario emocional con nuestro negocio. ¿Cómo sabemos si pensamos solo en nuestro negocio o en nuestro equipo de trabajo que no hay un buen salario emocional? Qué nos dice que no hay un buen salario emocional? Pónganme ahí en el chat. O si alguien quiere abrir su micrófono, también bienvenido a abrir el micrófono. Pónganme ahí en el chat. ¿Cómo sabemos? Ok, mal clima, desgano, apatía, poco compromiso. ¿Qué más? Eso es lo que se mira dentro del personal. Pero en nuestro negocio, ¿cómo se mira cuando no hay buen salario emocional? ¿Cómo se miran los indicadores? ¿Cómo se miran las metas, los objetivos, la rotación? ¿Qué pasa? Las necesidades personales de las personas no cuentan para la toma de decisiones, hay alta rotación, mal clima laboral, alta rotación de personal, mal clima. Nos preocupa eso de la rotación, ¿verdad? No hay compromiso, no hay involucramiento. Mala atención a los clientes, ausentismo, no se cumplen las metas, hay apatía. ¿Qué más? No hay beneficios, el ausentismo aumenta, mal ambiente laboral. Ok, muy bien. Entonces, hoy vamos a aprender esta metodología para, para que podamos ver cómo funciona el salario emocional. Y ya tienen sus teléfonos a la mano, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede un jefe inspirar en vez de desgastar? ¿Qué puede hacer un jefe? Recuérdense que la clase de hoy es esto, ¿no? ¿Cómo logramos nosotros como jefes o si estamos en recursos humanos, cómo hacemos o cómo ayudamos a nuestros jefes a que ellos sean inspiradores? ¿Qué es lo que necesita hacer ese jefe? Tenemos bastantes personas hoy, entonces me encantaría como que escuchar un poco. Ok, Francisco dice conocer las necesidades y el sentir de sus colaboradores. Sandy habla de orientar a resultados, motivar a su personal, desarrollar recursos, escuchar a sus recursos, ok, a su gente, conversar y escuchar sus necesidades e ideas, conocer cuál es la metodología del trabajo de la organización y que ese jefe se adapte al colaborador y no ustedes al jefe. Bueno, aquí creo que ambos tienen que adaptarse a las diferentes necesidades, motivarlos, reconocer el logro, lograr conectar con el ser. Eso es interesante y con el hacer de los colaboradores, reconocer el trabajo, modelar con el ejemplo. Vamos a ver aquí. Conocer las habilidades duras y blandas de cada uno, reconocer el esfuerzo, sesiones de feedback, fomentar el desarrollo profesional. Excelentes todas las sugerencias.
yo pienso que uno tiene que saber qué es eso de salario emocional o qué es felicidad en el trabajo, porque cómo vamos a incrementar el bienestar si no sabemos qué significa bienestar. Saber cómo las personas perciben el bienestar. Em, si el bienestar tiene que ver con reconocimiento o tiene que ver con tiempos de desconexión, con balance vida y trabajo, con tener libertad económica. ¿Qué significa bienestar para nuestros colaboradores? ¿Cómo percibe cada colaborador el bienestar? Yocasta dice proporcionar beneficios intangibles como salud y bienestar. Claudia menciona motivarlos a convertirse en mentor, ayudando al crecimiento profesional de los colaboradores. O sea que estamos hablando de reconocimiento, de balance, de beneficios intangibles, de crecimiento profesional. Entonces, hay una palabra que ustedes han dicho varias veces aquí, que es motivación. Y eso es como un intangible. ¿Cómo sabemos si alguien está motivado o no está motivado? ¿Qué nos dice que una persona está motivada? Pensemos un poquito. Toma iniciativa, o sea que vemos la motivación desde una acción, toma iniciativa. Eh, Vamos a hablar de actitud nuevamente, porque la actitud también es como un término bastante abstracto. Entonces, ¿cómo, cuando dice aquí Marlene, la actitud del colaborador lo refleja en sus acciones? ¿Qué acciones nos dice que un colaborador tiene buena actitud? Y entonces Carla dice, llega temprano, es participativo, da sugerencias. Adriana dice, bajo rendimiento. ¿Eso es señal de qué, Adriana? Puedes abrir tu micrófono. Cuando la persona se percibe proactiva, espera que le digan qué hacer, no espera que le digan qué hacer, propone ideas, ¿ok? El compromiso se ve. ¿Y cómo se mira ese compromiso? Cuando está motivado en el trabajo, ¿sí? Volvemos a ver palabras que son abstractas y lo que yo busco es que nosotros nos demos cuenta que todo eso que nosotros hablamos de motivación, de actitud, de bienestar, de felicidad laboral, eh, se mira a través de comportamientos, ¿verdad? Hablaron ustedes de proactividad, de iniciativa, de participar, pero las empresas cuando piensan si una persona está motivada o no motivada, están pensando en productividad, están pensando en dinero. ¿Cómo sé yo que una persona de mi equipo está motivada? Porque hace su trabajo, cumple, va más allá de lo que necesita hacer y cuando hay un cumplimiento, quiere decir que eso está ayudando a que la empresa llegue a sus objetivos, no solamente mi departamento, sino que cómo la organización se va viendo con los objetivos que tiene que cumplir. Entonces vamos a hablar de cómo hacer esto que es como abstracto, cómo lo llevamos a lo concreto, ¿verdad? Cómo sabemos que está dando esa mía extra, que está teniendo una buena actitud, que está motivado, que tiene felicidad en el trabajo. Y entonces aquí es donde vamos a aprender estos pasos, ¿verdad? Son 4 pasos para aumentar el salario emocional y lo primero que vamos a hacer es un laboratorio. Entonces quiero que cada uno escoja un equipo de trabajo.
que piense en un equipo de trabajo. Puede ser su propio equipo de trabajo o puede ser un equipo de trabajo en su organización que ustedes creen eh, que necesita aumentar su salario emocional. Vamos a identificar qué falla en ese equipo, vamos a hacerle un diagnóstico y vamos a terminar con una pequeña estrategia cuando cerremos este taller, ¿ok? Entonces van a salir ustedes de aquí con algo concreto. Entonces ahorita saquen su teléfono y lean este código QR. Vamos a entrar, permítame un segundito, vamos a entrar a un Mentimeter y me dicen si logran entrar. Entonces, quiero que piensen en una palabra que describe a este equipo. Es un equipo que es desmotivado, que está desconectado, cansado, frustrado, aislado, apático, aburrido, improductivo, inestable. ¿Qué dirían ustedes que identifica a este equipo? ¿Lograron entrar al Mentimeter? Sí. Sí, todo Veo a bien. varias personas, ok. Ok, muy bien. Aquí pueden ustedes ver lo que van poniendo. Burned out, motivado, infeliz, cansado, desmotivación. ¿Cómo miran ustedes a ese equipo? Ok. Tenemos como 50 personas en la clase. Veo que hay como 26 aquí. Ok. Miren, las palabras que son las más grandes son las que tuvieron más votos, ¿verdad? Entonces veo desmotivación y falta de compromiso. ¿Es eso? Y esa es una preocupación real. Voy a volver a poner, como veo que están entrando personas, voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a volver a compartir la pantalla que tiene el código QR para que ingresen en ese código QR las personas que acaban de ingresar. Porque ahora que ya sabemos cómo vemos a ese equipo, lo que quiero que pensemos es en qué está fallando ese equipo, que nos quedemos en ese Mentimeter en el que estamos y nos vamos a ir, les voy a cambiar la slide para que ahora piensen qué indicador de desempeño falla en su equipo. ¿Pueden ver ya la siguiente pantalla? No estás proyectando aún. No, pero si están en el Mentimeter, ¿ustedes lo pueden ver? Sí, se mira. ¿Sí? Ok. Sí, ¿Qué les falla
en su equipo? Por ejemplo, hay mucha rotación, no alcanzan objetivos. ¿Qué indicadores clave de desempeño de su equipo están deficientes? Por ejemplo, se retrasan en las entregas, en su productividad, falla el reclutamiento, falla la capacitación, no se alcanzan las metas de productividad o las metas de quality control. eh, Hay pagos retrasados para sus proveedores. Adelante, Edson. Sí, buenos días. ¿Qué tal? Creo que son muy bien. Son muchos indicadores, pero creo que si lo resumo desde mi punto de vista, si el equipo no está conectado, no está contento, no se logran las ventas y si no se logran las ventas, pues todo lo demás también no funciona. Ok, Entonces, no se logran las ventas, la productividad ya la mencionaron, la rotación creo que es importante también, que afecta mucho y desgasta a los líderes. ok. Entonces, en tu caso, la venta es un indicador clave. Yo quiero que pensemos en solo uno, ¿verdad? Porque eso que acabas de decir es muy cierto. Nosotros no siempre conectamos esa desmotivación y no la conectamos con indicadores financieros de la empresa, sino que sí hay mucha desmotivación, hay mucha rotación, pero bueno, ¿y cuánto cuesta que no haya esa motivación? ¿Qué les cuesta a la empresa que no haya, que haya desgano? ¿Ok? Entonces aquí hablamos de ausentismo, falta de ejecución. eh, Curiosamente nadie me puso aquí, rotación alta, falta de cumplimiento, incumplimiento. Y quiero que cuando piensen en incumplimiento, piensen en qué específicamente falla en el incumplimiento de su equipo de trabajo. Porque por un lado ya tenemos eh, cómo se mira ese equipo y por otro lado ya tenemos qué es lo que está fallando en ese equipo. Y entonces ahorita nos vamos a ir a la tercera fase de el método del salario emocional, porque primero tenemos que identificar un equipo con un jefe y tenemos que identificar qué está fallando en ese equipo, saber cómo son esos indicadores financieros y cómo se miran esos en la empresa. Claudita, no sé si tú tienes algo que aportar. Por Vamos lo bien. pronto, no. Estoy Ok. encantada de ver la actividad y nada más que agradecer la dinámica que estamos llevando y las respuestas porque esto nos ayuda a nutrir el taller y de eso se trata. Ese es el propósito de hoy. Sí, ok, gracias. Bueno, entonces ahora vamos a hacer este diagnóstico express. Aquí tenemos 5 elementos que de alguna manera se mencionaron ahí, y ustedes mismos los mencionaron, ¿verdad? Falta de reconocimiento, balance vida y trabajo, la relación con el jefe, hablaron de crecimiento a futuro profesional y mencionaron el engagement. Entonces, estas son como 5 indicadores de bienestar, les vamos a decir. Primero vimos indicadores de desempeño y ahora estamos viendo indicadores de bienestar. Entonces, en esta escala, voten qué tanto reconocimiento tienen sus colaboradores, cómo sienten, qué es lo que ustedes creen que ellos perciben. Porque cuando nosotros hacemos este diagnóstico, pues no le preguntamos a los jefes, sino que lo que hacemos es que le preguntamos a los colaboradores. Utilizamos una herramienta de medición de salario emocional en donde se le pregunta a cada colaborador, pues hay una encuesta y ellos van pues respondiendo. Entonces aquí es
como lo que ustedes están percibiendo. Y vamos a pensar que yo les estoy haciendo la encuesta a ustedes y que ustedes son un equipo de trabajo. Entonces, los resultados que nos den aquí en esta encuesta, nosotros vamos a imaginar que ese es el resultado que me dio mi equipo de trabajo. Y si se dan cuenta, porque pueden ver mi pantalla, son muy similares, ¿verdad? No veo que alguien se está yendo a mucho reconocimiento o a mucho balance vida y trabajo, sino que se están quedando en menos de la mitad. Quiere decir que dentro de su equipo de trabajo, de sus equipos de trabajo, sienten poco reconocimiento, sienten que hay poco balance vida y trabajo, que su relación con el jefe es menos que mediocre, ¿ok? Porque no estamos llegando ni siquiera al promedio de 5. Curiosamente, no ven crecimiento a futuro y hay poco engagement. Entonces aquí ya estamos haciendo, si quieren le voy a tomar una foto a esto, porque de esa manera, ay, no sé, Claudita, tú tal vez me puedes tomar una foto y la pasas ahí en el chat del Zoom, Claro, ya mismo lo hago. porque esto les va a servir como su pequeño diagnóstico de clima organizacional o de clima o de microclima. Nosotros en el Emotional Paycheck trabajamos en lo que se llaman microclimas. Por eso hablo del jefe, porque un microclima es el jefe y su equipo de trabajo. Cuando nosotros podemos agarrar una organización que tiene 200 colaboradores y la separamos por, bueno, ¿cómo está cada jefe? Podemos ser mucho más precisos con dar un aumento de salario emocional, porque cada jefe tiene a su cargo, digamos que de 3 a 20 personas. Yo sé que hay jefes que tienen más personas a su cargo, pero cuando hablamos de recursos humanos y estamos hablando de una empresa de 200 personas, generalmente tenemos una o dos personas de recursos humanos. Y entonces esa persona de recursos humanos o ese equipo pequeño de recursos humanos no se puede hacer cargo de todo el personal de la organización, mientras que el jefe se puede hacer cargo de su pequeño equipo y puede ver cómo hace para mejorar ese clima en su equipo y que ese clima tenga un impacto en sus indicadores. Entonces nosotros en el Emotional Paycheck utilizamos una herramienta que se llama TARRIX. El TARRIX pues mide 3 variables del salario emocional. Primero habla de lo que la empresa puede ofrecer, ¿no? El sueldo, las herramientas, la capacitación que le da a los jefes, porque eso tiene que ver con cuál es la relación que tiene el jefe, la cultura de la organización, cómo mira su balance vida y trabajo, cómo están las expectativas a futuro, todas esas cosas que tienen que ver con lo que la organización provee. Pero también hay la parte que el líder provee. Cómo se comunica el líder, si conoce cuáles son los motivadores de su equipo de trabajo. Eso le ayuda a ese jefe a tener buenas relaciones con su equipo, con las personas, cómo se comunican, cómo está su inteligencia emocional. Todas esas son las partes que el jefe tiene control. Y por otro lado está el bienestar que el colaborador percibe. Cada uno podemos tener las mismas prestaciones, la misma estructura, pero nuestras experiencias son personales. Cada uno vivimos la vida de una manera diferente. Y entonces nos toca como jefes también saber cómo está viviendo el bienestar el colaborador, qué es lo que está sintiendo, cómo lo percibe.
y cómo yo como líder puedo comunicarme de una manera que aumente esa percepción de bienestar. Esa es una prueba que se llama TARRIX, que toma unos 15 minutos en tomar, en hacerla, y que también utiliza inteligencia artificial para darnos algunas estrategias de acuerdo a cómo salen los resultados. Como no tenemos el tiempo para hacer eso, pues hicimos una mini prueba que contiene algunas de las preguntas que están en esta medición, esta herramienta de medición del salario emocional. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es, vamos a conectar. Cada uno de ustedes indicó qué es, cuál es su equipo, cómo está ese indicador. Ahora ya vieron los resultados de la encuesta que hicimos, en donde todo está en menos del promedio. Y quiero que pensemos, ¿cómo afecta la falta de reconocimiento, la falta de compromiso, la mala relación con el jefe? ¿Cómo afectan esos resultados con ese dolor o ese indicador que está fallando? Pues quiero que ahorita solamente lo piensen. ¿De qué manera están relacionados esa, ese diagnóstico en Mini Express que hicimos con ese indicador? Entonces, empiecen a pensar cómo se siente la gente, ¿verdad? Y cómo están relacionados. Entonces, si hay poco reconocimiento, si hay poco compromiso, si hay mala relación con el jefe, si el colaborador no siente que puede crecer a futuro, entonces, ¿de qué manera afecta el ausentismo, por ejemplo? ¿O de qué manera afecta el que no vendan suficiente? ¿O de qué manera afecta que no cumplan con las metas? Eso es lo que quiero que pensemos. Porque cuando nosotros hablamos de bienestar, a veces pensamos en, sí, es que celebramos el Día de la Madre, le damos un regalo para Navidad, le traemos un pastel para su cumpleaños. Y claro, esas son cosas que nos pueden aumentar nuestro bienestar, pero puede que no sean importantes para nosotros o para nuestros colaboradores. Puede que más importante sea que le demos reconocimiento cuando alcanza su cuota de ventas. Puede que lo que necesite es salir todos los días a la hora que le toca salir para poder ir a la universidad, para poder estar con sus hijos. Puede lo que quiera más que le celebren su cumpleaños, que le hagan un plan de carrera y que él pueda ver cómo puede crecer dentro de esa organización. ¿Ok? Entonces quisiera escuchar de alguno de ustedes cómo vieron esa conexión dentro de su equipo de trabajo. ¿Hay alguna conexión? Están muy calladitos. Están Hay pensando. deditos ¿Sí? diciendo que sí. Esther, ¿tú puedes hablar, Esther? ¿Sí? ¿Qué conexión viste? Ay, hola. ¿Qué conexión ves en ese ejercicio que acabamos de hacer ahorita? Sí, buenos días a todos. ¿Me escuchan? Sí, sí, adelante. Ok, gracias. Bueno, creo que sí hay una conexión muy genuina, ¿verdad? En relación al ejercicio, digamos, del tema diagnóstico versus lo que estamos viendo y lo mencionaba muy bien con el tema de ausentismo, ¿verdad? Pensaba que en efecto el ausentismo muchas veces no solamente es eh,
de puertas para adentro, digamos, sino también de puertas para afuera, ¿verdad? Porque es algo que es cómo me comporto dentro de mi entorno, digamos, laboral, pero también cómo lo hago fuera de él, porque yo también puedo ser un embajador de mi área de trabajo, digamos, o de mi empresa o mi organización, ponerla muy alto o también ponerla por los suelos, decir, no, esa empresa es lo peor, etcétera. Entonces creo que al final, sin duda, sí hay una conexión genuina y me queda muy claro, ¿verdad? Que justo el tema del salario emocional, en efecto, más allá de lo monetario, son esos pequeños ejercicios, ¿verdad? Que van sumando ahí sí que van recargando nuestra energía emocional todo el tiempo, nuestra batería emocional. Pero también acá, David, aprovecho a hacer como la pregunta, porque también creo que bueno, creo que es una combinación, aunque entiendo que el concepto del salario emocional va más allá, digamos, de esos pequeños apoyos, detalles, ejercicios que se van haciendo, pero también el tema económico es sin duda un brazo importante del salario emocional, ¿cierto? Como el Totalmente. hecho, como ustedes decían, del reconocimiento del plan de desempeño, de esos aumentos salariales, de ese reconocimiento económico, de repente por ejercicios que vas haciendo en proyectos que lideras, etcétera. Entonces creo que al final, sin duda, hay una conexión genuina. Ah, sí, definitivamente. Y qué bueno que lo traes aquí al piso porque no hay salario emocional si no hay salario económico. Muchas personas piensan que voy a aumentar el salario emocional y así me ahorro un poco de dinero y no pago lo que debo de pagar. No, eso no puede ser. No tienes que tener el mejor sueldo del mundo, obviamente, pero tu empresa debe de poder pagar un promedio, estar dentro de los rangos de la industria, del tamaño, de lo que el rol pide, etcétera. No me voy a quedar en una empresa solo por el dinero. El dinero me va a traer a una empresa. Eh, ni me voy a ir de una empresa solo por el dinero. Lo que más impacta, pues ya lo hablamos, ¿verdad? Es al principio, es el jefe. Si tengo un muy mal jefe y tengo que aguantar un muy mal jefe, voy a querer que me paguen más por tener que aguantar a ese mal jefe. Si tengo un mal balance vida y trabajo, voy a querer que me paguen más por tener que aguantar y trabajar por estar tan cansado. Entonces, el sueldo es una parte importante del salario emocional. Sin embargo, pues una vez tú cubres la parte del sueldo, los otros elementos toman más prioridad. Yo sé que me pagan bien, me pagan lo que me deben de pagar, puedo crecer en esta empresa. Tengo las herramientas para hacer el trabajo, los recursos que yo necesito para hacer mi trabajo. Tengo un jefe que me apoya, que se comunica, que me da claridad, que me aprecia, que me valora. Me gusta la cultura de la organización. Todas esas cosas son parte del salario emocional y todas son cosas que tenemos que tomar en cuenta para hacer una estrategia. Y antes de empezar a hacer esa estrategia que le vamos a hacer desde la conexión que hicieron, quiero que piensen, ¿cuánto le puede estar costando a la empresa ese ausentismo? Imaginémonos que le podemos dar un costo. ¿Cuánto le puede costar a la empresa ese ausentismo? ¿Cuánto le cuesta la brecha de ventas? O sea, si mi equipo debe de vender 100,000 y solamente vende 50,000, le está costando 50,000 quetzales a la empresa. ¿Cuánto le cuesta la rotación? Si yo tengo un departamento de 6 personas y en un año se me fueron 4, ¿cuánto le pudiera estar costando la rotación de mi departamento a la empresa? Entonces, pónganme ahí en el chat
una cifra. Puede ser en quetzales, en pesos, en dólares americanos, solamente como para dimensionar un poco. Hagámoslo así al ojo de buen cubero, como no sé si esa es una, si se usa en Colombia. Expresión en Colombia, sí, a ojo de buen cubero. Eso decían antaño. Sí. ¿Alguien se anima a poner una cifra ahí? ¿O nunca lo habían pensado? Nunca habían pensado realmente cuál es esa cifra. Porque les voy a decir algo que hemos descubierto en nuestra trayectoria en el área en esta rama del bienestar. Y es que los gerentes de la empresa, los dueños, los CEOs, se impactan cuando nosotros les decimos cifras y no tanto cuando les decimos porcentajes. No es lo mismo decir, tengo un índice de rotación del 18% que decir, la rotación me cuesta $50,000 al año. No es lo mismo. No es lo mismo decir, tenemos una brecha, una baja de productividad, estamos llegando solo al 80% de la productividad, que decir, estamos perdiendo $200,000 por la falta de productividad que tenemos. Tiene un impacto completamente diferente en nuestro cerebro. Y si nosotros queremos poder hacer estrategias de bienestar, tenemos que poder hablarles en dinero. En dinero. Entonces, aquí tenemos $32,000 que puede costar la rotación, más del 25%. Y Carla, perdón, me gustaría que pudieras pensar, bueno, ¿cuánto es ese 25% en moneda? Y entonces eso nos va a ayudar a poder pedir más capacitación, mejores prestaciones más alineadas, el curso de salario emocional. Si tú tienes una idea de cuánto cuesta, cuánto le cuesta a la empresa no llegar a esos indicadores, es más fácil entonces pedir presupuesto. Y entonces nos vamos a ir ahorita a que ya hicimos ese diagnóstico, ya hicimos, ya hicimos la conexión y ahora vamos a hacer una pequeña estrategia. Si ya sabemos cuál es el diagnóstico de mi equipo, ya lo vimos, ya nos lo puso Claudia ahí en el chat, ya sabemos en qué están fallando, cuál es ese indicador en el que están fallando. Entonces, quiero que piensen en 3 cosas que vayan a abordar la falta de esos elementos de bienestar, que aborden los elementos de bienestar y que vayan a impactar positivamente. O sea, si yo lo que vi es que a mi equipo le falta reconocimiento y le falta buena relación con el jefe y le falta balance de vida y trabajo, ¿qué 3 estrategias o acciones puedo hacer que impacten, que mejoren esos 3 elementos y que me vayan a mejorar mi indicador? Si hablamos del indicador de ventas que mencionó uno de los participantes, y veo que esos son mis 3 elementos bajos, ¿cómo puedo yo mejorar el reconocimiento y que impacte, mejore mis ventas? ¿Cómo puedo mejorar el compromiso y que mejore mis ventas? Piensen en 3 cositas y pónganmelas aquí en el chat. ¿Qué 3 acciones pueden ustedes hacer y que impacten, mejoren los indicadores de bienestar y los indicadores de desempeño?
Pónganme ahí en el chat, porque lo más poderoso es realmente poder conectar, convertir estos diagnósticos en estrategias que realmente vayan a disminuir la rotación, que vayan a aumentar la productividad, las ventas, disminuir el ausentismo. Tienen que ser acciones coordinadas, que lo que busca es mejorar esos elementos o esos indicadores bajos de bienestar y mejorar los indicadores de desempeño. Nosotros lo que queremos es poder tener el presupuesto, perdón, para poder tomar esas acciones, pero para eso tenemos que saber cuánto nos cuesta. Y en el Emotional Paycheck, en lo que nosotros enseñamos, pues tenemos varios modelos que nos ayudan a definir esas estrategias. Y eso es lo que yo quisiera que se lleven hoy, que hay una metodología que ustedes pueden seguir para ustedes mismos, cada uno de ustedes, mejorar el rendimiento de su equipo y aumentar su bienestar. ¿Cómo sería realmente si cada uno de ustedes, de sus líderes, pudieran hacer este ejercicio, pudieran diagnosticar, pudieran resolver, pudieran planificar, pudieran tener conversaciones significativas de bienestar con sus equipos de trabajo? Imagínense cómo sería el rendimiento de su empresa. Y entonces hay 4 claves que son importantes para que el líder impacte el bienestar del colaborador. Primero hay que darle reconocimiento y motivación. Cómo el líder valora, agradece, visibiliza los aportes que tiene el colaborador, súper, súper importantes. Que haya un equilibrio vida y trabajo, que haya flexibilidad, respeto por los tiempos, la desconexión, que modele, alguno de ustedes puso esa parte, que modele con el ejemplo. Que haya desarrollo y crecimiento de sus colaboradores, que haya oportunidades de aprendizaje, de feedback. Muchos mencionaron la parte de feedback, que haya proyección a futuro de ese profesional, que ese profesional se mire dentro de la empresa a futuro. Entonces, que desarrollemos esos planes de carrera. Y finalmente, que haya un ambiente de confianza, que haya una buena comunicación, una buena escucha, un feedback. La parte de la comunicación es el feedback que construye, que haya seguridad psicológica. Si ustedes quieren que sus líderes dejen de ser un riesgo y se conviertan en una razón para que los colaboradores permanezcan dentro de su organización, es importante que les demos formación. Y hoy les voy a hablar de este curso básico de salario emocional que vamos a tener el próximo mes, el 7 de octubre, que es un curso para principiantes, para aquellos que no conocen mucho sobre el salario emocional, pero que están interesados en lograr que sus indicadores sean mejores, que no tienen buen salario emocional en sus equipos, no porque no quieran, sino que porque no saben cómo darlo. Entonces, ese es un curso realmente fabuloso para todos los que quieren empezar en este camino del salario emocional. Son 20 horas, son en línea, se hace en una plataforma de e-learning. Tenemos 2 talleres que son por Zoom, que son en vivo. Uno que es de 1 hora, que es al inicio de este curso, en donde hablamos de qué se trata, cómo lo van a trabajar. Y otro que es al final del curso. En horario de Centroamérica es a las 5:30 de Guatemala y Centroamérica. En horario de Colombia es a las 6:30, de República Dominicana es a las 7:30. Y
pero ya me estoy quedando sin voz. También vamos a tener una certificación más adelante, el año entrante, en marzo, para recursos humanos y aquellos líderes que realmente quieran profundizar en lo que es el salario emocional. Este ya es un curso de 3 meses y aquí sí se hace todo. Empezamos desde los fundamentos del salario emocional, utilizamos una calculadora de rotación, aprendemos a tener conversaciones uno a uno, pero además aprendemos los dos modelos del salario emocional para poder desarrollar una estrategia para nuestra empresa. Les regalamos 10 de las mediciones de salario emocional para que ustedes de una vez las puedan ocupar con un equipo de trabajo. Entonces, ustedes de este curso salen, de esta certificación, salen como consultores, realmente. Sin embargo, si quieren solamente mandar a algunos líderes a aprender o quieren ustedes mismos empezar a aprender, este es un curso ideal. Dura 3 semanas, son 20 horitas y se termina muy, muy rápido. Y como quiero que se vayan también con algo el día de hoy, pues aquí pueden descargar un ebook en donde hablamos de cuáles son esos mitos del salario emocional en la empresa y qué pueden ustedes hacer para empezar a vivir el salario emocional. Entonces, todo lo que tienen que hacer es leer el código QR y descargan el ebook. Con eso, pues yo les doy las gracias y me despido, pero sí me gustaría abrir si tienen alguna duda, también ese es mi QR, se pueden contactar conmigo a través de ese QR, me pueden conectar en LinkedIn también, me encantaría poder platicar con ustedes a través de LinkedIn. Y el código anterior, claro que sí. Y les dejo abierto si tienen alguna pregunta o algún comentario. Este es el link para el código QR para el ebook. ¿Listo? Entonces siempre hago la pregunta, ¿hay alguna duda, comentario? ¿Qué aprendieron de este ejercicio? ¿Se llevan 13 estrategias para empezar a trabajar? ¿Quién se lleva 3 acciones? Pónganme ahí. Ah, ok. Esther se lleva, gracias. Pedro, ¿te llevas 3? ¿Sí? Ok, Lauren. Muy bien. La última diapositiva, con mucho gusto. ¿Alguien aprendió algo que no sabía, que no conocía? Me encantaría saber si fue, ¿qué fue? David, muchas gracias. Bueno, por mi parte, agradecerle. Yo había escuchado del salario emocional. De hecho, con ustedes justamente es que tuve una cercanía hace un tiempo y creo que este espacio me ha permitido como refrescar y retomar la intención que tengo también de explorar un poquito al respecto. Entonces, muchas gracias. Creo que al final, con la organización con la colaboro, hay muchas cosas que ya se hacen, que han dado ya ese gran paso de cuidar el bienestar emocional. Entonces, creo que valoro mucho eso porque en efecto estoy como reconociendo también los logros que se han tenido y cómo nosotros como colaboradores nos hemos visto de alguna manera beneficiados. Así que, pues agradecerle y sí, creo que me llevo de nuevo esto, ¿verdad? De pensar un poco más en este tema de ausentismo, ¿verdad? Que yo pensaba que el tema de ausentismo muchas veces va más allá. Hay personas pues, que de repente sí tienen los dos elementos
la parte económica y también la parte emocional, pero que aún no su sentido de vida o su propósito de vida no los hace sentirse conectados con el espacio en donde están, ¿verdad? Que eso también es otro tema que a veces sale de lo que la organización puede ofrecer o la empresa. Entonces, me llevo eso, ¿verdad? De valorar cuánto y cuánto cuesta. Y me hizo ruido mucho el tema de lo que reflejan los números versus a lo que puede reflejar un porcentaje. Y en efecto creo que aplica para muchas cosas, ¿verdad? De cómo esto, la percepción cambia. Así que muchas gracias por compartirlo. Gracias, Esther. Y gracias a todos por estar aquí. Ha sido un gusto estar con ustedes nuevamente porque hacía ratos que no tenía un webinar o una masterclass. Así es que les deseo a todos un feliz día y nos vemos en el próximo webinar.